Vamos a comenzar nuestra clase. Los domingos vamos a estudiar temas referentes al Tanaj, cosas nosim del Tanaj. Terminamos una serie de clases que hablaron de varias cosas y vamos a comenzar con clases sobre temas que tienen que ver con el Tanaj, y para eso les pasé una hoja. Si les cuesta mucho el hebreo, díganme, ¿ok? Díganme si el hebreo es muy difícil. O sea, la clase la voy a dar en español, pero si el hebreo es muy difícil, díganme y vamos a tratar de traer algunos textos por lo menos traducidos, ¿ok? En el futuro. Ok, vamos a estudiar sobre Shaul HaMelech, ¿bien? Sobre el rey Shaul. Ok, para eso vamos a ocupar como punto central, o sea, en forma central, el Tanaj. Obviamente. Ustedes saben que el Tanaj significa Torah, Nevi'im, Ktuvim. Torah, Nevi'im y Ktuvim. Ahora, la historia del rey Shaul, tengo que hacer una pequeña introducción, aparece en los Nevi'im, o sea, en los profetas, en el libro de Shmuel. ¿Okay? Una pequeña introducción, aquellas que ya lo saben, imagino que más o menos tienen todos los datos. El Tanaj, yo dije Torah, Nevi'im, Ktuvim. En Nevi'im, aquí, encontramos el libro de Shmuel, el libro de Shmuel, que es el que vamos a estudiar, donde se encuentra la historia de Shaul y después de Zrat Hashem la de David. ¿Okay? Los libros del Tanaj, todos los libros que componen el Tanaj son en total 24. Son 24 libros. Ahora, si ustedes revisan un Tanaj, cualquiera que tengan, entero, completo, probablemente se van a dar cuenta que hay más libros. ¿Okay? Pero esto es por otra cosa. Los libros son 24, no más de 24 libros. Sin embargo, a veces ocurrió que cuando se imprimió el Tanaj, cuando el Tanaj fue impreso como un libro, así como esto, no fue una empresa de Yehudim. No fueron Yehudim los que imprimieron el Tanaj, sino que fueron Goim. Y ellos, algunos libros, los dividieron en dos. Y además pusieron capítulos a los libros. ¿Por qué no se encargaron de? Porque nosotros no teníamos imprenta. La imprenta la inventaron ellos. ¿Ven? La imprenta la inventó Gutenberg, un alemán, y ellos se dedicaron a imprimir el Tanaj. ¿Ven? Antes se hacía por Beyat, por manuscrito, se escribía todo a mano. ¿Ven? Si ustedes quieren ver algún Tanaj escrito a mano judío, sin capítulos y en forma correcta, hay uno en el Museo de Israel. Si alguna vez van, está ahí el Tanaj de Alepo, que eso es manuscrito, ¿sí? De Siria, está ahí el Tanaj. No, ese es un rollo del libro de Yeshayahu encontrado en el Mar Muerto. Eso no sé si estuviste ahí, pero eso es otra historia aparte. Hay un Tanaj abajo. El museo, se llama el Museo de Israel. Hay una parte del Museo de Israel que se llama el Museo del Libro. Entonces, arriba tienen un rollo del libro de Yeshayahu que se encontró en el Mar Muerto, eso tiene casi 2000 años. Y abajo, bajando al piso de abajo del mismo museo, hay un Tanaj completo, entre comillas, falta la Torah, que eso es Yehudi. O sea, está escrito a mano, no es una impresora, sino que está escrito a mano, y ese sí es un Tanaj judío. O sea, que fue hecho por Yehudim, escrito por Yehudim, y son páginas que están cosidas. ¿Ven? Ese es un Tanaj que se consiguió de Alepo, de 1948, cuando los árabes atacaron la comunidad judía en Halep. Entonces casi todos escaparon, y ahí había un Tanaj, y ese Tanaj lograron traerlo a Eretz Israel y está ahí. ¿Ven? Ahora, los Tanajim que ustedes van y compran impresos, como este que tengo yo acá, o cualquiera que tienen, esos están basados en la impresión del Tanaj que hicieron los judíos. Y por lo tanto, la división de capítulos y de libros es cosa que ellos lo hicieron ellos. Así es que el libro de Shmuel, que es un solo libro, ellos lo dividieron en dos. También el libro de los reyes, que es un solo libro, lo dividieron en dos. Y también el libro que se llama Divrei Yamim, las crónicas, que es un solo libro, también la dividieron en dos. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a
dedicarnos ahora al Nevi'im, el libro de Shemuel, el primer libro de Shemuel según la división clásica, y ahí está la historia del rey Shaul, que es la que vamos a estudiar, vamos a comenzar a estudiar ahora. Akshav. Los comentaristas principales, que importante que sepan de dónde voy a sacar la información, los comentaristas principales del Tanaj son tres, que son los que yo voy a citar constantemente. Uno es, estos son comentaristas, comentarios. Uno va a ser Rashi, que ustedes lo conocen también de la Torá, que Rabbeinu Shlomo Yitzhaki. Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, él es un comentarista de la Edad Media, francés, y vamos a hablar mucho de él. ¿Okay? Voy a verlo por época. Después vamos a tratar mucho el Radak. También vamos a hablar sobre él. Radak, que es Rabbi David Kimchi. Rabbeinu David Kimchi es un rab de Narbona, una ciudad que queda en Francia. Y él es muy importante para todo lo que vamos a estudiar en el Tanaj. ¿Okay? Rabbeinu David Kimchi, que se conoce como Radak. Y finalmente un tercero va a ser Malbim. ¿Okay? Malbim también lo vamos a ver bastante cuando estudiemos Tanaj. Vamos a ver estos tres: Rashi, Radak, Malbim. A veces solo Rashi, a veces solo Radak, o a veces solo Malbim, o a veces vamos a ver uno y otro. ¿Okay? Según como me parezca que es más conveniente para poder entender el tema. ¿Okay? Eso es para que sepan hacia dónde vamos. Ok, entonces vamos a estudiar, les pasé unas hojas que ustedes tienen sobre el rey Shaul. Yo me imagino que ustedes escucharon hablar de él, supieron que es el primer rey que tuvo Israel. ¿Alguien más le falta? Okay. Y fue quien precedió a David y tuvo Kesher, una relación con él bastante conflictiva, que también vamos a estudiar en el momento que lleguemos a esa parte. ¿Okay? Akshav. Dice el libro de Shmuel, en el primer libro de Shmuel, en el capítulo Tet, o sea, el capítulo 9, estoy leyendo, dice uno arriba, el pasuk dice así, dice, Vaihi Ish, hubo un hombre, mi Binyamin, ¿de dónde? De la tribu de Binyamin. ¿Ustedes saben quién es Binyamin? ¿Qué tribu es? ¿Hijo de quién es Binyamin? De Rachel. Nahón fue el que murió cuando Rachel muere, cuando él nace. ¿Bien? De la tribu de Binyamin viene Shaul. ¿Okay? De la tribu de Binyamin. Ahora, fíjense acá, en todos los Tanajim aparece la forma de leer y la forma de escribir. Acá en paréntesis cuadrados, ¿lo ven? Es como hay que leer, mi Binyamin, así hay que leer. Pero ¿cómo está escrito? Mi Ben Yamin. Ben significa en hebreo hijo y Yamin significa derecha. ¿Por qué? Porque así fue como Jacob le puso a su hijo cuando Rachel murió. Ustedes recuerdan el pasaje en la Torá que Rachel dice que quería que llamen a ese niño que van a hacer, que lo llamen Ben Oni, el hijo de mi tragedia, de mi desgracia, porque por causa de él ella muere. Entonces Jacob se niega y dice no se va a llamar Ben Oni, sino que se va a llamar Ben Yamin, el hijo de mi derecha, y es por eso que acá, cuando se habla de la persona más importante que viene de esa tribu, se vuelve a recordar eso que pasó. Por eso es que se escribe de una manera y se lee de otra. ¿Me comprenden, no? Para recordar que nunca hay que llamar a las personas por cosas que son feas, que no son buenas. ¿Okay? Entonces, para recordarlo de Jacob. Ahora, ¿quién era este hombre de Binyamin? Dice el profeta, Ushmo Kish, se llamaba Kish. Ben Abiel, hijo de Abiel, Ben Tzeror, hijo de Tzeror, Ben Bejoret, hijo de Bejorat,
ben Afiach, hijo de Afiach, ben Ish Yemini, hijo de una persona de Binyamin. Ish Yemini quiere decir también de Binyamin. Gibor Jail. Esto de Gibor Jail, subrayenlo, es muy importante. Gibor Jail. Gibor Jail, no alcancé a resaltárselos. Gibor Jail quiere decir, la traducción es un varón de fuerza. Gibor significa varón, hombre, valiente. Jail significa fuerza. ¿Bien? Así como hay Eshet Jail, hay mujer fuerte, también hay Gibor Jail. Y así como en Eshet Jail significa que es una mujer virtuosa, ustedes conocen el Eshet Jail, ¿no? Así también cuando se dice Gibor Jail se habla de un hombre virtuoso. O sea, quiere decir que este Kish, esta persona que se llamaba Kish, del que estamos hablando, era una persona muy virtuosa, un Gibor Jail. ¿Me comprende, no? Gibor Jail. ¿Por qué no dice qué? Ish Jail. Porque la palabra Ish, que primero ya se ocupa en un principio, se utiliza normalmente siempre para decir a una persona importante. Entonces sería como redundante con respecto a Ish, decir Ish Jail. Entonces se utiliza la palabra Gibor, por algo que ustedes seguramente conocen. En el Pirkei Avot está escrito Eizeu Gibor. ¿A quién se llama Gibor? A Kovesh et Itzro. ¿A quién se llama Gibor? Al que conquista su Yetzer. Entonces Gibor Jail es ese tipo de persona. Bueno, así era Kish. Era Kish, que Kish va a ser el padre de Shaul. ¿Quién va a ser el padre de Shaul? Akshav, Simulev, presten atención. Estamos hablando de Kish, no estamos hablando de Shaul todavía, sino de Kish, hijo de Abial. Ahora fíjense en el Divrei Yamin, en el libro que se llama Divrei Yamin, el libro de las crónicas, en el Perek Het, en el Pasuk Lamet Gimel, el segundo Pasuk que está abajo, dice lo siguiente. ¿Ok? Dice lo siguiente y presten atención. A ver, ¿quién quiere leer el Pasuk en Divrei Yamin? ¿Alguna lee bien hebreo? Sí, ustedes leen bien hebreo, ¿no? ¿Quién? ¿Creí? Vener olid et Kish, Kish olid et Shaul, Shaul olid et Jonathan, et Malkishua, et Abinadab, et Esbiel. Ok, ¿puedes traducirlo? Y Ner dio a luz. Engendró, su nombre, engendra. A Kish y Kish a Shaul y Shaul a Jonathan y a Malkishua y a Abinadab y a Israel. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Aquí dice que Ner es el padre de Kish. ¿No? Eso es lo que dice acá. Ner olid et Kish. Que Ner es el padre de Kish. Primera pregunta, porque arriba dijimos que ¿quién es el padre de Kish? En el pasuk anterior, Abiel. Abiel es el padre de Kish en el primer pasuk. Y aquí dice que ¿quién es el padre de Kish? Ner. Bueno, después sale la familia de Shaul. Estos son los hijos que Shaul tenía, para que lo recuerden. Jonatán es el más conocido por lo de David, pero también Malkishua, Aminadab y Eshbael. ¿Ustedes saben dónde Shaul y Jonatán y sus hijos murieron? En Are Gilboa. ¿Quién estuvieron alguna vez en los montes de Gilboa? ¿Pasearon alguna vez por allí? No, todavía no. Ahí al lado, el Gilboa es un monte. El lugar donde Shaul murió con sus hijos es una parte en un monte que se conoce hasta el día de hoy, porque es el único lugar del monte donde la vegetación no crece. Ese lugar donde él murió, la vegetación no crece. Trataron de plantar árboles, el Keren Kayem trató de plantar, deforestarlo, etc. Ningún árbol ahí crece. Entonces ustedes ven, se ve de la carretera el monte todo verde y de repente como una especie de carajat, así como una calva. El monte pelado, completamente pelado, después sigue otra vez la vegetación. Ese lugar es donde murió Shaul y sus hijos y quedó como una especie de maldición de que ese lugar no florece. ¿Bien? Ahora, al lado del monte Gilboa hay muchos kibutzim beishuvim, al lado del monte Gilboa, que todos tienen los nombres de los hijos de Shaul. Hay uno que se llama Aminadab, otro se llama Jonatán, otro se llama Malkishua,
son el nombre de los hijos de Shaul que murieron en ese lugar junto con su padre. ¿Bien? Si alguna vez van a Gilboa, ahora, ¿cómo llegan ustedes a Gilboa? Si van, por ejemplo, a Tiberias, pero no por Tel Aviv, sino por el Kvish de la Bika. ¿Ustedes conocen Israel o no tanto? ¿Bien? Para llegar a Tiberia hay dos carreteras. Una carretera que va por Tel Aviv, que es la que va por el Hof, y otra va al lado del Yardén, por las partes árabes, por el Yardén, al lado del Jordán. Por esa carretera se pasa por el monte Tabor y después del monte Tabor se va a Gilboa y de la carretera se ve el monte. Y ahí ustedes van a ir leyendo Malquishua, Jonatán, etc. Se ven los nombres de los Yishuvim en la carretera hasta que llegan a Tiberia. Esto es el nombre de los hijos del rey Shaul, para que conozcan un poco también de la geografía de Israel. Bezrat Hashem, ¿ustedes es la primera vez que vienen a Israel o estuvieron antes acá? Estuvieron antes. ¿Y salieron, pasearon por el país un poco o no? ¿Sí? O sea que conocen. Top, Yofi. Entonces, bueno, tenemos acá una pregunta. ¿Quién es el padre de Kish? ¿Abiel o Ner? La misma persona. Vamos a ver si es la misma persona o no. Supuestamente tendríamos que decir que sí, pero ¿por qué entonces dos nombres? De eso es lo que tenemos que estudiar. Ahora, ¿quién pregunta y quién responde? El Radak. Fíjense un poquitito más abajo, yo les puse acá el Radak, Rabbi David Finkel en Arbona. Él pregunta esto, dice Kish ben Abiel. Número 1, dice, Ubedivrei Yamim, en el segundo pasuk que leímos, Omer, Bener Olid et Kish. Ner fue el padre de Kish, ¿no? 2, segunda pregunta, Vener haya ben Abiel, y Ner era hijo de Abiel, Bealo haya achi Kish, Beavi Avner, que Moshe Omer basea sefer. El Radak tiene dos preguntas, ¿ok? Se las voy a escribir acá para que nos quede un poquito más claro. Vamos a ver. Tenemos lo que está escrito en Shmuel. ¿Ok? ¿Qué está escrito en Shmuel? Que Abiel es el padre de Kish. ¿Me siguen? Abiel. Él es el padre de Kish. ¿Y qué está escrito en Divrei Yamim? Que Ner es el padre de Kish, ¿no? Entonces esto es una kushia, es una pregunta, ¿ok? Primera pregunta. Viene el Radak y hace una segunda pregunta. Está escrito en Shmuel, aquí en este mismo libro, más adelante, que hay algo extraño. ¿Por qué? Porque dice que Abiel tuvo dos hijos. Que Abiel tuvo dos hijos. Uno se llamaba Kish y otro se llamaba Ner. Y este Ner tuvo un hijo que se llamó Abner. ¿Bien? Esta es la segunda pregunta que trae el Radak. Sea como fuera, tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Quién es este Ner que aparece acá como padre de Kish? Y si dijimos que este Ner era el hermano de Kish, ¿no? Porque es su hermano, hijo de Abiel, padre de Abner. ¿Escucharon hablar de Abner ben Ner? ¿Bien? Bueno, él es Abner ben Ner, que va a aparecer después con David Amelech. Va a aparecer para aquellas que estudiaron Tanaj. Ustedes estudiaron algo de Tanaj, me imagino, ¿no? ¿Sí? Entonces los nombres van a ir apareciendo más adelante. ¿Bien? ¿Entendieron las dos preguntas? Primera pregunta, ¿quién es el padre de Kish? ¿Abiel o Ner? Y después escuchamos que Ner era el hermano de Kish, no el padre. Entonces ahí Shelot. ¿Dónde escuchamos esto? ¿Okay? En el mismo libro de Shmuel, más adelante. Más adelante dice que Ner es el hermano de Kish y el padre de Abner. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿es su hermano? ¿Es su padre? ¿O qué pasó? En Divrei Yamim no dice nada. ¿Cómo? En Divrei Yamim no dice nada. No, de esto no. De esto, eso lo dice aquí. Lo que lo hace más complejo, porque una persona que escribe un libro no se va a contradecir el mismo libro, ¿no? Dos libros te puede ser mejor, son dos opiniones distintas, pero es el mismo libro. ¿Bien? Acá lo encontramos que Ner es el padre de Kish. Pero igual ahí no se contradice, Shmuel no ¿Sí? se está contradiciendo.
No, sí, pero se contradice con esto, con Divrei Hayamim, porque supuestamente Ner es el padre de Kish, no el hermano, y acá aparece como el hermano. Bueno, responde el Radak, y sobre esto quería que estudiáramos más en profundidad. Dice así, Beitajen, donde dice acá en la hoja que le di Beitajen, esta es la respuesta. Itajen, quiere decir esta es la respuesta. Lefaresh es posible explicar, dice, que Abiel haya Shemo, que el nombre real del padre de Kish era Abiel, ese es su nombre, el nombre era Abiel. Gam ken Ner, pero también se llamaba Ner, o sea, es la misma persona que tenía dos nombres, ¿ok? Beshnei Shemot Hayulo, y tenía dos nombres. ¿Me siguen en el hebreo? ¿Es muy difícil o me pueden seguir en la lectura? Ok, Ashnei Shemot Hayulo, tenía dos nombres. Kemo Shematzanu Kamohu Rabin Bedivrei Hayamim. Como encontramos muchos ejemplos similares en Divrei Hayamim, por lo tanto no se asusten. Muchas veces aparece nombrado con un nombre en un libro y en Divrei Hayamim, el segundo libro, aparece con otro nombre, pero es la misma persona que tenía dos nombres. ¿Ok? Akshav. Beayulo Shnei Banim. Y Abiel tenía dos hijos. Aehad kara shemo Kish, uno se llamó Kish, que va a ser el padre de Shaul. Beaehad kara shemo Ner, y el otro se llamaba Ner Keshmo, como su nombre. Behu aya abi Abner, y él era el padre de Abner. Ok, eso es lo que el Radak dice. ¿Me escuchan hasta acá? Eso es lo que el Radak dice. Sobre esto preguntaron, no voy a entrar ahora en el tema, le preguntaron al Radak, pero no es costumbre que el padre le ponga su propio nombre al hijo. ¿No? ¿Escucharon a algún padre que le ponga a su hijo el mismo nombre de él? No. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál podría ser el problema? ¿Cuál podría ser el problema? De que tenga el mismo nombre que el padre. Que se confundan. Bueno, entonces cualquier persona que se llame igual se puede confundir con él. ¿Quién? Yo sé que no se puede, la pregunta es ¿por qué? Tiene que haber un motivo, la halajá no es así aleatoria. ¿Cómo? A nivel de Neshama. Más pshat, sin entrar todavía tan alto, a nivel de pshat. ¿Okay? Kabod. ¿Por kabod a quién? Ok, ¿y eso por qué? ¿Cuál sería la falta de kabod? Porque entre los goyim, los reyes acostumbran todos a llamarse igual unos de los otros. ¿Okay? No hay generación salteada que si hay tres nombres. ¿Hay un qué? Que los reyes tienen como generación salteada también. ¿Quién? ¿De los goyim o los nuestros? No, pero hay algunos que sí, otros que no. ¿Okay? Alfonso XIII se llamaba así por su padre, se llamaba Alfonso XII. Que se llamaba así por su padre, que se llamaba Alfonso XI. Así, Alfonso y Alfonso y Alfonso. Incluso el primero tiene un monumento enorme ahí en Madrid. Ok, se llaman igual. ¿Qué? ¿Falta de respeto? Puede ser, no sé, cosa de ellos, pero digamos a nivel de halajá, ¿por qué podría estar prohibido que el hijo se llame igual que el padre? Porque no puedes llamar a tu padre por tu nombre, entonces si llamas a tu hermano, tipo puede confundir. Oh, ya fe meot. ¿Por qué? Porque el hermano podría llamarlo y estaría llamando que él por el nombre del padre. Ese es el problema. Ese es el kabod de que no se puede levater a ese kabod. ¿Me comprendieron? Porque uno no puede llamar a su papá por su nombre, ¿saben, no? Sí. Tiene que decirle Abba, y a la madre no se la puede llamar por su nombre, hay que decirle Ima, etc. Entonces, si tuviera el mismo nombre que el padre, tú querías hablar con tu hermano y como si estuviesen mencionando a tu padre. Y ese podría ser el problema, por eso no. Ok. Entonces, según esto, lo que explica acá el Radak es un poco problemático, a no ser que en la época en que el Radak habló no se acostumbraba a no llamar al hijo así. O sea que todavía no estaba prohibido. ¿Me comprenden? Puede ser que todavía no era una prohibición. Ya jolé, ¿ok? Entonces ahí encontramos que Abiel también se llamaba Ner, los dos nombres. Akshav. Umatzati, y esto sí me importa mucho porque es de lo que quería que habláramos. Umatzati bevaikra Rabba, dice el Radak que él encontró en el Midrash, que Ikar Shemo Abiel,
que el nombre de él, principal, del abuelo de Shaul, era Abiel, Beayu Korim Shemo Ner, pero le llamaban a él Ner, Lefi she'aya madlik nerot be mavuot ha'afelot, porque él prendía velas en los lugares oscuros. O sea, ¿cuál era el tema de por qué lo llamaban Ner? Porque él encendía velas en los lugares oscuros. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que vamos a tratar de entender acá. Ahora, esto es lo que el Radak dice, ahí terminó el Radak. Supuestamente el Radak entiende que nosotros conocemos el Midrash y que sabemos lo que dice, entonces no necesita explicar más. Pero yo les traje el Midrash para que entendamos lo que está diciendo y de eso vamos a hablar un poquitito. Dice así: Bekach neemar bamidrash. Así se escribió en el Midrash. ¿Me siguen? Hay un pasuk en Teilim, en el Perek Nun, en el pasuk Hav Gimel, que en Teilim está escrito así: Besam derech arenu beyesha Elokim. La persona que pone un camino para que yo lo vea, ¿me siguen? O sea, alguien que hace un camino para que yo lo vea, beyesha Elokim. Esa persona va a traer la Yeshua. Esa persona va a traer salvación. ¿Me comprenden? Eso es lo que dice el pasuk en Teilim. Si yo hago un camino que las personas lo van a ver ese camino, esa persona trae Yesha Elohim, trae la salvación de Hashem. Estudia el Midrash. Elu, ¿quiénes son estas personas? Elu shehen madlikin nerot, son las personas que encienden velas que de leair bahem la rabim, para alumbrar al público. ¿Ok? O sea, son las personas que encienden velas, ¿para qué? Para alumbrar al público. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, como dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Shaul, escuchen bien lo que dice, Shaul, lo zahale melujá, Shaul no alcanzó, no tuvo el mérito de ser rey, ela al yedei, sino por el mérito, sheyaze que no madlik nerot la rabim, por el mérito que su abuelo encendía velas para el público. ¿Me comprenden? O sea, ¿cuál fue el mérito por el cual Shaul llegó a ser rey? Por el abuelo. ¿Qué hacía el abuelo? Entonces tenemos que tratar de explicar cuál es ese mérito tan grande que el abuelo, por encender velas, eso hizo que Shaul llegara a ser rey. ¿Cuál es el mérito tan grande? Encender velas tal vez no es encender Neshamot, o sea, hacer tirú. Hoy ustedes están hoy día muy místicas. Vamos más aterrizados, ¿quién? Después podemos elevarnos, ¿quién? Para prendía velas para salir con el camino. Nahom dice, porque dice el Midrash que para llegar al Bet HaKnesset a veces estaba muy oscuro. Entonces, para que la gente pudiera llegar al Bet HaKnesset, ¿qué es lo que hacía Abiel? Él encendía velas desde las casas de las personas hasta el Bet HaKnesset para que las personas pudieran llegar a estudiar Torah. Entonces, eso es un mérito muy grande. O sea, en otras palabras, podemos esto interpretarlo de muchas formas, ¿entendieron, no? O sea, está el Knis muy lejos y la casa está acá y está todo oscuro. ¿Qué es lo que hacía Abiel? Él encendía velas, ponía velas en el camino y así las personas podían llegar de su casa al Bet HaKnesset y volver del Bet HaKnesset a su casa. Y por ese mérito, ¿qué alcanzó? Alcanzó que su nieto llegase a ser el primer rey de Israel. El rey Shaul fue el primero, y por el mérito del abuelo. ¿Okay? Es por eso que se menciona Kaner. Fíjense, les leo lo que dice el Midrash. Dice, Ambru, dijeron, Mevuot afelot ayu bebeito le bet midrash. Habían caminos oscuros desde la casa al Bet Midrash. Beayam adlik nerot bahem, encendía luces, velas, que de leair bahem la rabim. ¿Para qué? Para alumbrar a las personas. Katub echad omer bener olidet kish bejul, el pasuk que nosotros ya estudiamos. Ok, ahora vamos a tratar de entender un poquito más en profundidad qué significa esto de leatlik nerot. El pshat lo entendieron, ¿no? Iluminar el camino de las personas para que lleguen al Bet Midrash o al Bet HaKnesset es un mérito muy grande. Ok, pashut. ¿Hay algo más detrás? Alguien mencionó algo con respecto a las almas, ¿no? Vamos a ver.
Cuando nosotros, por ejemplo, en Motzai Shabbat, ustedes saben que se recuerda a David Amelech, ¿no? Y se suele encender una vela cuando termina Shabbat por David Amelech, ¿no? Cuando una persona a veces tiene una ascará, que el año de alguien que falleció, también se suele encender una vela, ¿no? O cuando se está en la Shiva, por ejemplo, los aleno, se pone una vela que dure los 7 días, no suelen ponerse unas velas grandes que duran los 7 días que hay Shiva, o cuando se recuerda el año, etcétera, se va y se enciende el Nerot, ¿no? Es costumbre. Incluso hay una costumbre que tienen durante la Ilulá del Baba Sali, no sé si alguna vez alguno de ustedes estuvo en la Ilulá del Baba Sali en Netivot, el día que se recuerda su fallecimiento, saben que es el Baba Sali, supongo que sí, ¿no? Que las personas llegan, especialmente las mujeres llegan porque es segulot para muchas cosas, segulot para parnasá, segulot para Leida Kalá, segulá para casarse, etc. Y cuando llegan al Kever del Baba Sali, llegan con velas y las tiran a una fogata, donde tiran las velas a la fogata para segulá, entre otras cosas. ¿Okay? O sea, las velas y el alma tienen una conexión, ¿no? Hay una conexión entre las velas y el alma. ¿Alguien me puede explicar, cuando yo les digo esto, qué ustedes se imaginan? Conexión velas y alma, ¿qué puede ser? Bien, ¿qué piensan? ¿Por qué una vela puede estar conectada con el alma? ¿Les ocurre algo? Como encendido, no sé. Que como está encendido el alma, también está encendida. Sí. ¿Sí? Ok, o sea, que está activa, que hay algo activo. ¿Hay algo más? Que transmite. ¿Qué es lo que transmite? La luz. Cuando uno tiene una luz, Sí. otro. Ya fe me doy. O sea, ustedes saben que si yo tomo una vela, ¿puedo de esa vela encender muchas velas? Sí. Por ejemplo, Hanukkah, ¿no? Con una sola se puede encender muchas. Eso quiere decir que un alma puede atraer muchas más, ¿no? ¿Okay? Que está activa, como tú dijiste, está vivo. Como está vivo, es algo que está allí, ¿no? Que tiene energía y además transmite. Pero no es que transmite de uno a uno. Y en esto vamos le daré un poco más. ¿Okay? Por ejemplo, si yo estudio con una sola persona, ¿ustedes han estudiado Hebruta con alguna morá? ¿Uno a uno? ¿Okay? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Tú estudias con una sola persona, ¿no? Entonces la Torá gira entre ustedes dos, ¿okay? Tú y tú. Después probablemente ustedes comuniquen, etc. Pero mientras hay Hebruta, ¿qué es lo que hay? Uno a uno, ¿okay? Como es un feedback que queda entre la persona y la Hebruta. Pero cuando una persona se encarga, por ejemplo, como lo que hacía él, de facilitar que personas lleguen a estudiar al Bet Midrash, entonces no era solamente Hebruta, sino que era Torah para todos. ¿Me comprenden? Facilitaba que muchas personas estudiaran y llegaran a estudiar Torah. No era solo uno, no es que estudiaba con uno, ¿entienden? Sino que facilitaba que muchas personas estudiaran Torah. Porque fíjense, el Midrash dice que ¿dónde encendía el velas? ¿El camino a dónde? Al Bet Midrash. No decía que encendía velas en el camino al Shuk, ¿no? Ni que encendía velas en el camino al Luna Park, ni que encendía velas en el camino a una piscina. Digamos que sean cosas buenas y que hay que hacerlas, etcétera, para mantenerse todo lo demás, pero no dice eso. El Midrash dice que ¿dónde encendía velas para llegar a dónde? Al Bet Midrash. O sea, para causar que más personas estudiaran Torah. Y eso es comunicar la luz a más y más y más personas. ¿Okay? Y eso tendría que ser, o debería ser, y eso es lo que se pide del rey. O sea, el rey de Israel no es una persona que tiene poder por el poder. Cuando ustedes miran a los reyes, si es que hoy día hay reyes, no sé si hoy día hay reyes en el mundo, son reyesuelos, ¿no? Pero son, ¿qué son? No sé, una marioneta. Sí, ¿no? ahora es representante. Un representante, pero absolutamente de nada. ¿Qué es lo que representa? Absolutamente nada. No hay kavod, no hay respeto, no hay absolutamente nada por ninguno de ellos. En cambio, el rey de Israel tiene otro tafkid, tiene otra función. ¿Cuál es su función?
hacer que todo Am Israel estudie Torah. Esa es la función del rey. O sea, cuando deberíamos tener hoy día un Nasi, ustedes saben que Israel, el Estado de Israel tiene un presidente, y además de eso tiene un primer ministro. ¿Cuál tendría que ser la función principal de uno y de otro? Hacer que más personas estudien Torah. Esa es la función. Cuando existe un líder dentro de Am Israel es para eso, para causar que más personas estudien Torah. Y eso Abiel lo sabía. Por lo tanto, entendía que si llegaba la noche, como ahora, por ejemplo, que tenemos meses de invierno, que a las 5 de la tarde ya está oscuro, la gente se va a ir a su casa y no va a llegar al Bet Midrash porque tienen miedo, porque está oscuro, etc. Él hacía lo posible por facilitar el estudio de Torah. Porque eso es lo que un líder tiene que hacer. Y si Be'ezarat Hashem, alguna de ustedes va a ser morá o va a tener algún tipo de influencia sobre otras personas, esa es la función que tiene que tener un líder. Darlo todo para que las demás personas puedan estudiar Torah. Ese es el camino. Entonces tuvo el mérito que un nieto de él llegó a ser el primer rey de Israel. Por ese motivo. Por el motivo este. Eso es al reca. O sea, eso es, digamos, el background de dónde viene Shaul. Para que sepan de qué casa viene Shaul. Pero no solamente eso. Les había dicho que el padre de Shaul, Kish, que era el hijo de Abiel, él también era Gibor Jair, era una persona virtuosa, o sea, el padre también era virtuoso, así como lo era su abuelo. Entonces de ahí, de esa casa viene Shaul. Ustedes saben que los Jajamín dicen que desde el punto de vista de Torah, o sea, el conocimiento de Torah, de Musar, de Leonut, etc., Shaul, es impresionante esto es lo que los Jajamín dicen, era mucho más que David. Muchísimo más que David. O sea, desde el punto de vista toraní, desde el punto de vista de Torah, de espiritualidad, Shaul era mucho más que David. Muchísimo más que David. Sin embargo, por cosas que ocurrieron, Shaul fue desplazado, como vamos a estudiar, y aparece David. Pero desde un punto de vista de lo que él era, Shaul era mucho más, muchísimo más fuerte. ¿Bien? Ok. ¿Pero por qué era mucho más? Primero porque por de dónde venía. ¿Bien? O sea, también David venía de... Nahón, tenemos que estudiar de qué y por qué, Nahón. Pero sin embargo, a nivel de Torah, a nivel de Torah, de Amkud, de profundidad en el estudio de Torah, etc., Shaul era mucho más que David. ¿Bien? Y eso fue lo que de alguna manera entorpeció en cierta medida lo que él hizo. Eso también lo vamos a tener que estudiar después. Pero primero, Shaul venía de una familia donde les interesaba mucho ¿qué cosa? El estudio de Torah. No se olviden de eso, ¿ok? Que le interesaba que las personas estudiaran Torah. Y todo el liderazgo que él tomó para dirigir a Israel fue con esa condición, que estudien Torah. Eso era lo que él tenía en mente, ¿ok? David, como vamos a ver más adelante, él tuvo que hacer guerras igual que Shaul, ¿ok? Sin embargo, habían otras cosas que estaban dentro de la mente de David, especialmente la Geulá, o sea, el traer la Geulá. En cambio, Shaul estaba más por el estudio de Torah y creo que explicarles eso en algún momento, qué significa una cosa y qué la otra. ¿Okay? Entonces, ese es el background de Shaul, lo que podamos decir, que en forma resumida. Punto número 2, vamos a seguir con el siguiente pasuk. Esto es solamente el primer pasuk del que les acabo de leer y podemos seguir hablando de este primer pasuk mucho más todavía. Pero simplemente para que sepan de dónde sale Shaul. Vamos a ver, pasuk número 2. ¿Podrías leer el pasuk 2? ולא היה, כן? ולא היה בן שמו שאול בחור ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוה מכל העם. hasta ahí terminó, ¿ok? ¿Puedes traducirlo? Y él tenía un hijo llamado Shaul, un buen... Bajur Batov, dos cosas. Bajur Batov, joven y bueno. Y no había un hombre en Israel bueno como él. Misgemo Vemala. Estas dos palabras, Mishigmo Vamala, son una expresión que existe hasta nuestros días.
Mishishmo Vamala. Shishmo es el hombro. En Mishishmo Vamala. Quiere decir que Shaul era muy alto. Muy alto. ¿Bien? Y se utiliza hoy día para decir Mishishmo Vamala, para decir una persona que tiene muy buenas cualidades. Se dice Mishishmo Vamala, igual que Shaul. Shaul era muy alto y por lo tanto la cara de las personas le llegaba hasta el hombro. O sea, las personas cuando veían a Shaul, ¿qué es lo que veían? Veían solo el hombre, porque es a la altura de una persona, llegaba al hombro de él. ¿Me comprenden? Entonces Mishishmo Vamala, cuando tenían que mirarle la cara, que va del hombro hacia arriba, tenían que mirar hacia arriba. ¿Bien? Esa es la expresión Mishishmo Vamala. Él era muy alto. Shaul. Gaboa, alto, Gaboa significa alto en hebreo, Mikol Ha'am, más que cualquier otra persona de Am Israel. Era tan alto, era el más alto de todos, pero muy alto. Era tan grande y tan alto que cuenta un Midrash que cuando David, ¿se recuerdan que David fue a luchar en contra de Goliat? El Sipur de las 5 piedras, etc. Le pasaron a David un escudo que le pertenecía a Shaul. Shaul le dijo, ¿cómo vas a ir a luchar en contra de Goliat sin un escudo? Entonces le pasaron un escudo de él, de Shaul, pero Shaul era gigante, era una persona muy grande. Y David era chiquitito, ¿saben? David era bajito, no era alto. Bajito y gingi, era pelirrojo y bajo. Entonces le pusieron la armadura de Shaul y quedó volando adentro. Entonces cuenta el Midrash que Hashem le hizo un milagro y se le achicó todo eso encima para que fuese a la medida de él. Tan alto y grande era Shaul. Shaul era así, muy alto. Muy alto y una persona de midot impactante. Ok, vamos a hablar un poco de estos conceptos antes de terminar. ¿Qué significa en hebreo Shaul? La palabra Shaul. Es el nombre, yo sé que es un nombre, pero todos los nombres en hebreo significan algo. ¿Juan? Era profeta. Si él era profeta... No, él no era profeta, Shmuel era profeta. Él no era profeta, pero ¿qué significa Shaul? La palabra Shaul. Por ejemplo, Ner dijimos, es una vela, ¿no? Viene Joel. De Joel. ¿Y qué significa Joel? Joel, preguntásela. Nahón. Pero también en hebreo la palabra Joel originalmente significa tomar prestado. Tomar prestado algo. Entonces Shaul significa el hombre que fue prestado. O sea, Am Israel recibió a alguien prestado, como si era él. Entonces es alguien prestado, no iba a estar para siempre. Entonces, obvio, todas las personas desaparecen finalmente. No, pero él tenía que estar para un motivo, algo específico, estaba prestado para ese motivo. O sea, había nacido justamente para eso. Shaul estaba designado Minashamayim para tener ese liderazgo en ese momento. Y por eso se llama como prestado. Fue prestado para ese momento. Pero no, todas las personas no somos así, no somos prestadas para ciertos momentos. No, pero no todos son reyes de Israel. No todos tienen que liderar al pueblo entero. Todos los malajim que hubieron no eran así, también es por un tiempo. No, pero no todos fueron tzadikim. La gran mayoría incluso no. No, pero por ejemplo David Amelech, ¿por qué entonces no se llamó? David es un caso aparte, porque David ni siquiera tendría que haber nacido, así que eso es otra cosa. Pero Shaul sí, o sea, Shaul es el rey. O sea, cuando hablamos del rey hablamos de Shaul. ¿Cómo? Shlomo sí, pero Shlomo por su nombre, Shalom, que él venía a traer Shalom. Por lo tanto, su reino fue completo, así. De esa trayectoria necesitamos a estudiarlo también en forma detenida. Pero Shaul fue para ese momento, en ese momento ahí tenía que estar. Y por eso como que hubiese estado prestado para ese momento. Ok, solamente nos queda ver acá, Bajur. ¿Saben lo que significa en hebreo Bajur? Bajur, Bajurá. Más de, ¿qué significa? Joven. Pero la palabra en sí, ¿qué significa? Bajur. Bajur significa escogido. Livjor es escoger en hebreo. O sea, Bajur está escogido. Vatov, bueno. Y no había dentro de Am Israel alguien tan bueno como él. Mishishmo Vemala. O sea, desde el hombro hacia arriba. No se olviden que cualquiera que lo veía le llegaba solamente hasta el hombro de Shaul.
Si quería mirar en la cara, tenía que mirar hacia arriba. Ok, vamos a quedar entonces por hoy hasta acá. ¿Hay alguien más que no haya venido hoy día para que les deje las hojas? ¿O está ahí todas? ¿Bien? ¿Hay dos? Ok, te las dejo para que se las dejen. Ok, para continuar el próximo domingo con la segunda parte que no la empezamos. Ok. Nos vemos nosotros el martes a las 9, no se olviden. Esta es la donación de Mira la mi mamá. Leo.